Estás escuchando El Descampao. Lo huelo. Cada latido en la piedra, cada pulsación de ceniza recorriendo las venas de esta ciudad, cada ser humano que camina a cientos de metros sobre la fina línea de la incertidumbre, la pareja discutiendo, la sombra agazapada en el callejón, la orina, el hielo, la oscuridad. Calles que han visto cómo la tecnología atenazaba con sus garras la vetusta arquitectura. Travesías que han contemplado arder sueños y promesas. Sonidos que destilan melancolía. Una noche más, observo. Las gárgolas de la catedral flanquean mi eterna vigilia, golpeadas durante siglos por un viento que insiste en traer el sabor de la bahía. Una noche más, observo, como un demiurgo que ve cómo su criatura se disuelve entre sus dedos, sumido en el caos de lo inesperado, conteniendo la respiración hasta el amanecer. Recuerdo que de niño, tras una pesadilla, Alfred se sentó a los pies de mi cama y me dijo: la esperanza siempre lucha a muerte contra la ignorancia y el miedo. Y yo sé que cerrar los ojos no impedirá ver a payasos sonriendo, y que correr las cortinas no evitará que el crimen pueda llamar a tu puerta. Pero el anhelo vive detrás de la máscara. Por eso estoy aquí. Huir no es la salida. Nunca lo ha sido. Nunca lo fue. A veces me pregunto si hay un final para esto, si esta maldita ciudad ha tenido corazón alguna vez, si vendió su alma al diablo hace cientos de años, y eso desencadenó una maldición que todavía pervive, repitiéndose noche tras noche, día tras día. No puedo dudar, mi destino pertenece a estas avenidas. Gotham grita mi nombre. Gotham me llama. Bienvenidos al Descampao. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, bonicos y bonicas? Continuamos desbrozando el Batman de Tim Burton, la película de 1989. Este es el quinto programa y la pregunta es la de siempre. ¿Cuántos van a ser, Sergio? ¿No son muchos programas de Batman? Sí. ¿Por qué tantos programas de Batman, Sergio? Porque nos gusta mucho. Pues ya está. Y he de reconocerte que es algo maravilloso tener un lugar como este, en el que poder dar rienda suelta a nuestras pasiones y poder profundizar en aquello que amamos. En este caso es el cine, otras veces es la música, pero emociona mucho tener este espacio. Son casi 9 años, casi ya, y que tú nos elijas episodio a episodio para que te contemos mierdecicas, pues mola mucho. Me imagino que si estás por aquí es porque has escuchado las anteriores entregas, pero yo por si acaso te cuento un poco de qué hablamos en ellas. ¡Pero que lo escuchen! Sí, tienen que escucharlo. No tiene sentido que estén aquí. Ya, pero resumo un poco por si acaso, incluso para la gente que ha escuchado las otras. Ah, bueno, vale. Repasamos los antecedentes del personaje, el origen del proyecto, los diferentes tratamientos y guiones, la llegada de Tim Burton, el casting del film, un poquito de la música, aunque habrá una entrega dedicada exclusivamente a la música. Y hoy, ¿qué tenemos en el menú? Bien, ya está el elenco seleccionado, tenemos a Keaton, a Nicholson, a Basinger, a Palance, a todos, pero falta uno de los personajes más importantes de la producción, Gotham. Hoy vamos a hablar de historia, vamos a hablar de arte, de arquitectura concretamente, porque nos vamos a sumergir más si cabe en las calles y edificios de Gotham City, y también nos vamos a contar cómo se fabrican los sueños, toda la tramoya, porque, y me estoy adelantando un poco, se levantó una ciudad entera para esta película. O, bueno, no una ciudad, pero sí al menos una calle.
¿Cómo se levanta una calle entera? Bueno, pues con mucho talento y con mucho trabajo, y precisamente es lo que os vamos a contar hoy. Va a ser un programa cargado de información muy interesante y vamos a descubrir un montón de cosas sobre lo que oculta esta umbría ciudad, o al menos esta umbría calle. Lo bueno, si es que realmente hay algo bueno en Gotham, y también lo malo. Y antes de continuar, te dejo 10 segundos. A veces me pregunto si debo seguir haciendo esto, pero mira, tampoco hace daño a nadie, o sea que... ¿Cuál es la última película que has visto en el cine? Hazte patrón. Hazte patrón. Hazte patrón. Gladiator 2 es muy rara. Hazte patrón. ¿Y con quién voy a llevar a cabo tal empresa? Bueno, pues si escuchaste las entregas anteriores, sabes que viaja conmigo un señor desopilante con mallas, toledano para más señas, que sabe mucho y que además me cae muy bien porque si no, después de 56 programas hablando de Batman, esto sería un puto infierno. Si encima imagínate, tú gilipollas. Santiago Negro, ¿cómo estás? Bien, pero que molaría eso, en plan, te odio. Lo sabíamos. Somos los oasis del podcast. Los hermanos Gallagher, Hacemos esto nada más que por el dinero, chaval. Nos une la pasión por Batman, pero el resto es todo odio, asco, ¿no? Es nada todo más que dolor. asco. Sí, ¿Qué sí, tal, sí. Santi? ¿Cómo estás? Pues bien, preparado para hablar de esta umbría ciudad, como tú mismo has dicho, que es escenario de lo mejor y de lo peor del ser humano. ¿Recuerdas que cuando hablamos un poco de cuáles eran los intereses de Barton, comentamos que obviamente el mayor interés era el Joker? Él quería contar la historia de ese monstruo, que era básicamente lo que él había mamado de niño. Y después, en esa jerarquía, pusimos a Bruce Wayne. Bruce Wayne era el segundo más importante y ya en tercer lugar iba Batman. Pero reconfigurando un poco todo, uno se da cuenta de que en realidad lo que más le interesaba era ese Joker, pero seguramente en segundo lugar el personaje que más le interesaba era Gotham. Sí, porque además Tim Burton otra cosa, ¿no? Pero montar escenarios rimbombantes y telarañarescos, vamos a decirlo, pues es su pasión, ¿no? Gran parte del éxito de sus películas es precisamente el contraste de escenarios. Pasar de lo luminoso a lo oscuro y jugar muchísimo con la imaginación del espectador, situándolo en un contexto que es al mismo tiempo... Vamos a decir que se puede discernir que forma parte del mundo real y al mismo tiempo tiene algo de onírico, de pesadilla, de ese mundo que Burton extrae de su propio bagaje visual y nos lo lanza a la cara, en este caso en forma de calle muy larga. Burton era, sobre todo, antes incluso que yo creo que director de cine, era artista. Sí. Y se nota mucho en la película. Sí, pero hay muchos directores que para ellos es tan importante la historia que están contando como el lugar donde lo están contando. Sí. Hay directores que son auténticos decoradores de interiores. Va en serio, mira, el mismo Almodóvar. ¿Sí? El mismo Almodóvar tiene una obsesión por el lugar donde está contando las historias que a mí me resulta fascinante, ¿no? Muchas veces se te olvida lo que está contando cuando ves varias veces la misma película de este director. Empiezas a fijarte en esos detallitos de por qué están las cosas donde están y qué función tienen a nivel visual. Y es fascinante. Pues con Burton es como Almodóvar, pero al revés. En la fealdad, ¿no? No, exactamente, en la oscuridad, ¿no? En convertir en escenario hipnótico la parte más oscura de nuestra mente, e incluso de un modo irónico, porque nunca olvidemos que el sentido del humor también es una parte fundamental del cine de Tim Burton, que siempre tiene esa mala uva, esa intención, no te voy a decir de hacer reír, pero tampoco introducirte del todo en lo terrorífico, que siempre tiene este puntito canalla despeinado. Por supuesto, os vamos a contar quién estuvo detrás de todo ese diseño de producción, porque en este caso es muy importante. Vamos a adentrarnos en la figura de Anton Furst. The Force and the Furious. ¡No! Me la deja botando. Por supuesto, nos centraremos en la figura que estuvo detrás de todo ese diseño de producción, de lo que es, al final, cómo se ve la ciudad, incluso cómo se huele, cómo se toca la ciudad. Fíjate que una de las claves, por ejemplo, sabes que los dos somos roleros, una de las claves a la hora de abordar una partida de rol es saber jugar muy bien con las descripciones. Que tú, por ejemplo, cuando entras en una habitación puedas olerla, puedas tocarla, todos los sentidos se activen, lo que ves, lo que hueles, lo que escuchas. Y en el caso de este diseño de Gotham, que estuvo detrás la figura de Anton Furst, creo que todos esos elementos se cumplen, porque tú entras ya no en la ciudad, en la calle que construyeron, pero vamos a pensar que es Gotham entera, tú la ves, tú caminas por esas calles, aunque sea a través de la película, y estás oliéndola, sabes la temperatura que hay, se percibe todo, es como si estuvieras dentro de ese ambiente. Vale, sí, con poco que tengas tu experiencia propia en una ciudad populosa, vamos a llamarlo así, tienes facilidad para entender cómo funciona Gotham City, en el sentido de que es como la representación malsana de todo lo peor que puede haber en una ciudad, ¿no? Es una hipérbole, vamos. Sí, totalmente. Si tu calle huele mal, aquí huele a orín. El aire frío del invierno se mete en tus huesos, esto es la decadencia total.
¿vale? Es, el ruido, eso es. el crimen, tío. Vamos a hablar también mucho de cómo se enfoca todo el tema del crimen que corre por las venas de esa ciudad. Y tiene una razón histórica y antropológica de por qué esto es así, que también lo vamos a mirar un poquito, ¿no? De dónde surge toda esta idea de esa corrupción que forma parte de ineludible del propio sistema de cómo se mantiene la ciudad. Antes de ir ya con ello, estamos haciendo una introducción un poco para poneros los dientes largos, porque vamos a hablar de muchas cosas, del origen del nombre, por supuesto, de incluso el origen histórico de la ciudad de Gotham, o al menos el origen que le han dado diferentes autores. Pero antes de nada, yo te animo a que me apoyes en Patreon. Ahora mismo este programa se financia sobre todo a través de ahí. Con un poquito al mes tendrás acceso a programas adicionales, todo tipo de material, cineclubs. También analizo discos. Ya digo, con una pequeña contribución al mes harás que este proyecto pueda seguir adelante. Yo me llamo Sergio Mena, me acompaña Santiago Negro en este viaje. Recordad que estábamos vagando por las calles de Gotham y bueno, tenemos muchas ganas de adentrarnos en lo que es la historia de este personaje. ¡Vamos a ello! A la hora de poner cara, a la hora de poner rostro a la ciudad de Gotham, que a veces diremos Gotham, veremos que tiene sentido lo de Gotham y lo de Gotham, esto va a sorprender a más de uno, pero yo creo que lo primero que deberíamos abordar es la propia creación de Gotham, porque cuando se crea el personaje, todavía no existe la ciudad de Gotham. Eso es, el primer año de prácticamente existencia de Batman, de 1939 a 1940, realmente sus aventuras ocurrían en una ciudad indeterminada, vamos a dejarlo así, aunque en algunos momentos sí que se la identificaba como la ciudad de Nueva York, que en ese momento era epítome de muchas cosas, ¿no? Era una ciudad que había crecido de manera bestial y digamos que en sus calles se podía ver el nivel de técnica y de ingeniería que había alcanzado el ser humano y al mismo tiempo se podía ver barrios que eran fábricas de pobreza, miseria y picadoras, auténticas picadoras de carne, ¿no? Donde se apilaban ahí pues, los pobres y desheredados, vamos a llamarlos. Así que era eso, una ciudad con muchas luces y muchas sombras, era la que era fácil reflejar un mundo turbio como en el que se movía el justiciero. Pero en diciembre de 1940, en el número 4 de Batman, ojo, es en la colección de Batman, no es... En Detective Comics. Correcto. Bill Finger y también Bob Kane, sabéis que siempre esto tiene que ir así. Primero va a ir Bill Finger siempre. Siempre va a ir primero Bill Finger. Crean este... Gotham City. Y el origen del nombre es bastante curioso porque entre las posibilidades que se le plantearon al propio Finger a la hora de ponerle un nombre a esta ciudad, estuvieron, por ejemplo, Capital City, Coast City, Civic City, pero de repente un listín telefónico cambió la historia. Eso es, el señor Bill Finger abrió el listín telefónico de la ciudad de Nueva York y allí encontró Gotham Jewelers, joyeros Gotham, y dijo, ostras, cómo mola, ¿no? Me lo voy a quedar, porque en un momento dado, eso, al ser una ciudad indeterminada, que digamos que era un poco el contubernio de varias ciudades, vamos a decirlo así, porque hemos dicho Nueva York, pero también había partes del Chicago, ¿no? También ahora hablaremos de ello, incluso de Londres. De Londres, sí, eso es decir, que se habían fijado en varias grandes urbes, vamos a decirlo así. Porque ya no solo era el tema arquitectónico, sino también el tema del ambiente, y por supuesto el ambiente de Londres, desde el punto de vista ya de la literatura, pues tenía esas nieblas, claro. El rollo victoriano, gótico, que le venía muy bien a la nocturnidad de Batman, claro. El caso es que dijo, esto le va a identificar más como concepto que simplemente ubicaron la ciudad de Nueva York, ¿no? Que sí que todo el mundo va a saber que Nueva York es Nueva York. Claro, pero utilizar una ciudad ficticia como que se abren muchas más posibilidades. Claro. Tienes un universo en el que explorar. A nivel creativo. Claro, sí. Y de hecho ya y esto ya se convierte en una especie de tradición en DC, ¿no? Prácticamente no existe ninguna ciudad real en DC. Las grandes capitales donde se mueven los superhéroes de la casa suelen ser ciudades inventadas. De hecho, estos nombres que manejaba Bill Finger al principio, lo de Civic City, Coast City, acabaron siendo lugares reales dentro del mapa de Estados Unidos planteado por DC. De hecho, hay ciudades maravillosas. Además, mola, porque luego cada ciudad, dependiendo de sus autores, ha tenido una arquitectura propia, tiene unas referencias más o menos comunes, ¿no? Que son las grandes ciudades norteamericanas. Luego ha habido algunas que se han convertido en auténticos personajes clave para entender la evolución de los propios personajes. Yo es que siempre meto la pullita de Starman. Y para mí el Opal City que manejaron con todo este rollo Art Deco, años 30, rollo Metrópolis casi de Fritz Lang, es una auténtica maravilla visual que hace muchísimo porque el personaje tenga sentido.
Y con Gotham ha pasado un poco lo mismo, que se ha convertido en una tabla sobre la que muchos autores han dibujado su propia idea de la ciudad, que significaba al mismo tiempo una idea del personaje principal, de Batman y sus villanos. O sea que esa es la historia, esa es la idea que estamos manejando Sergio y yo hoy, de cómo esos autores han conseguido con su pincelada, con ese rollo visual, darle esa identidad para sus propias intenciones. Vaya. Sí, porque hay una evolución. Os hablamos mucho de los diferentes cambios de tono que ha tenido el propio personaje a lo largo de la historia. Y dependiendo muchas veces de ese tono, tiene que variar también el contexto en el que se muestra ese personaje. Entonces, digamos que es obvio. Nosotros nos podíamos haber quedado aquí, pero dijimos, vamos a andar un poquito más... Hay cosas más allá. En toda la historia de dónde venía este Gotham. Bien, yo hace años, creo que fácilmente en el 2015, joder, se cumplen casi 10 años, madre mía. Sí, amigo, sí. Escribí un artículo en Zona Cero con ZHE, o sea que lo podéis buscar porque todavía está por ahí, que además allí conocí, bueno, Santi escribió también en Zona Cero, a Marquina, Tere, Ferran, Jorge, Carlos... Mía, cuánto insigne nombre, sí, a sus pies, caballeros, señoras... Joe, Espe, bueno, había un montón, éramos un montón, por Alberto, había un montón por ahí. Escribí un artículo de cuál era el origen de Gotham. Lo recuerdo. De hecho, el inicio de lo que habéis escuchado al inicio del programa, que era ese Batman así un poco sentido y como muy... Esta es mi ciudad. Exacto. Viene de ahí, porque el artículo comenzaba de esa forma. Y no es que tuviera ya el trabajo hecho, pero creo que es bonito recuperar... Sí, bueno... Es que flipado cómo va el tema que ha tirado desde carpeta. Documentación 2015, ¿vale? Este es mi colega. Y ya que tenía toda la información ahí, lo rescaté, pero no, de nuevo, no me quedé solo, sino que empecé a rebuscar un poquito más porque encontré algunos elementos interesantes. Y para entender de dónde venía este Gotham, de dónde venía esta terminología, más allá de toda la idea que había tenido Bill Finger, nos tenemos que ir a un señor que se llamaba Washington Irving. Estamos hablando del siglo XIX. Washington Irving, por si no lo sabéis, es el autor, entre otras cosas, de la leyenda de Sleepy Hollow. Y el 11 de noviembre de 1807, en una edición del Salmagundi, que tenía un título además que era The Wigwams and Opinions of Lancelot Langstaff, era así como muy rimbombante, era un periódico satírico, que en realidad tampoco es que tuviera mucha vida. Se publicaron 20 ejemplares, creo que duró un año, una cosa así. Para que nos hagamos a la idea, sería una especie de Mad de la época, la revista Mad, pero a principios del siglo XIX. Cágate, ya existía por ahí todo este asunto satírico y paródico. Además, él se reía mucho de lo que era la política y la cultura de Nueva York, y precisamente de ahí nace el término de Gotham, porque hay una villa, hay un pueblecito en Nottinghamshire, en Inglaterra, que se llama Gotham, y supuestamente en ese lugar habitaba gente que estaba loca. Ponme música medieval. Esto sucede en el folclore de todos los países. Siempre hay un pueblo que destaca porque están locos, porque son tontos. En Toledo tenemos la villa de Vargas, que está muy cerquita, que en algunas crónicas, de hecho de ellos tienen la fama, pobrecito mío, un saludo a Vargas, que tengo amigos allí y los quiero mucho. Pero hay crónicas de finales de la Edad Media, Edad Moderna y demás, que la sitúan como literalmente el pueblo más borrico de España, ¿vale? O sea, tienen fama de ser muy brutos, y lo curioso es que no lo son, pero se han quedado con la fama, claro, desde Allende, desde aquellos tiempos, y oye, no se van a quitar la fama de brutos ni de broma, pero es que hay crónicas, una crónica de los pueblos de España que le reconoce como un pueblo muy bruto. Esto es alguien que, pues algún tipo de cronista de la época, que de repente establecía esa categoría para alguno de estos pueblos, y eso ya te acompaña para el resto de los tiempos. Sí, es increíble. Y además que lo curioso es que el origen se pierde en la noche de los tiempos, pero oye, tú te vas a tener el San Benito por siempre, ya está, porque el folclore ha dictado que tu pueblo está lleno de gente que es muy tonta. Y como decimos, sucede prácticamente en todos los países, y por supuesto en Inglaterra no solo está Gotham, o Gotham, ahora veremos cómo se pronuncia, pero seguramente haya más. ¿Cuál es la historia? Pues nos tenemos que remontar, fijaos a dónde nos tenemos que ir. A ver. Nos tenemos que remontar al siglo XIII, allí tenemos al rey Juan sin tierra, que es el archienemigo, es la némesis en las historias de Robin Hood. Recordemos Robin Hood, personaje de Howard Pyle, estamos hablando del siglo XIX, que es cuando surgen las historias de Robin Hood. Además, pues si queréis reíros todavía más, creo que en la versión de Disney, el que hacía del rey Juan, de ese Juan sin tierra, era Peter Ustinov, que era un león, si no me falla la memoria. Sí. Era un león. Pero tenemos a ese Juan sin tierra. Ese Juan sin tierra viajaba alrededor del país, y si el rey
tenía que atravesar, por ejemplo, un pueblo, lo que se hacía era construir o edificar, dentro de las posibilidades de la época del siglo XIII, una carretera, un pavimento, para que el rey pues fuera lo más cómodo posible. ¿Qué pasaba? Que de repente se encontraron con esta villa, la villa de Gotham. No estoy seguro de que se llamara de esta forma porque vamos a ver que el nombre de Gotham, pronunciado además así, llegaría después, pero vamos a ponerle el nombre de Gotham. El rey envía allí a sus emisarios para que vean más o menos cómo es el pueblo y si puede atravesar por allí una carretera. Y los habitantes de Gotham se dan cuenta de lo que va a pasar, no quieren que por allí se construya ningún tipo de carretera ni ningún tipo de lugar de vía pública, vamos a decir, por el que pase gente. Están muy tranquilos y no quieren la compañía de nadie. Entonces dicen, ¿por qué no nos hacemos los locos? Y entre las locuras que ponen en práctica hay algunas como, por ejemplo, intentar ahogar una anguila en un charco, guardar un carro en un granero para evitar que le diera el sol, tirar quesos desde lo alto de una colina para que se vendieran ellos mismos. Era como, bueno, te suelto aquí y ya llegarás tú a Nottingham para venderte tú solo. ¡Allá voy! Claro, cuando llegan los emisarios del rey y ven eso, dicen, por aquí no puede pasar, esta gente está loca, esta gente no... Así que derivaron la carretera y fueron por otro lado. ¿Qué pasa? Que se les quedó la fama de locos. ¿Cómo se llamó al pueblo? Goat Town, que sería algo así como el pueblo de las cabras. Que si tú lo dices rápido, Go Town, Go Town, Go Town, Go Town. Se va derivando a Gotham. Esa fama se registraría en un libro que se llama Las alegres aventuras de la gente loca de Gotham, The Merry Tales of the Madmen of Gotham, que se publicó ya durante el reinado de Enrique VIII. Y aunque la intención de Irving, cuando recoge toda esta historia, era reírse de los neoyorquinos y decir, vosotros también estáis tumbados, sois igual de idiotas que estos, la palabra que utilizan es fool, que ahí es full... Tiene un poco libre traducción. Claro, full podemos entenderlo como tonto o como loco. El Señor de los Anillos lo traducen como insensato. Insensato también. También me gusta insensato. Yo creo que, fíjate, me voy a quedar con insensato. Sí, insensato yo creo que es todavía mejor. Cuando Washington Irving recoge esta historia del folclore y se la aplica a los neoyorquinos, lo hace para faltar, para reírse de ellos. Pero se acaba estableciendo como una especie de apodo que todo el mundo da como válido. Dicen, vale, pues nos llamamos así. Y por ese motivo empiezan a utilizarlo, por ejemplo, en joyerías, en tiendas. ¿Qué pasa? Que en Inglaterra, el pueblo, el de Nottinghamshire, se llama Gotham, porque viene precisamente de goat, de lo de cabra. Pero el que vemos después, el que creó Bill Finger, basándose en toda la historia de Washington Irving, es Gotham. ¿Por qué? Porque establece ese goth que juega con lo gótico y en el fondo le da una pátina, le da como más significado de lo que a priori podía tener simplemente con Gotham. Que tampoco hubiese quedado mal teniendo en cuenta la fauna que hay por allí. Porque, ojo, Arkham se queda pequeño, amigos. Y acabo toda esta historia de Washington Irving, que además es bonito como de una leyenda, de una historia perteneciente al folclore británico, de repente acaba llegando todo a un cómic siglos después. A mí me parece maravilloso. Lo es. Y por cerrar todo esto, hay una canción que me imagino que ha pasado entre las familias, entre generaciones, que habla sobre los habitantes de Gotham. 3 hombres sabios de Gotham se lanzaron al mar en un cuenco. Y si el cuenco hubiera sido más fuerte, mi canción sería más larga. Y yo creo que resume un poco de el espíritu de la ciudad. Tenemos ya nuestro nombre, que va a ser Gotham o Gotham, vamos a llamarlo Gotham, en este caso, o Gotham. Yo creo que Gotham es lo que nos sale más natural. Para mí siempre ha estado entre Gotham y Gotham. Yo me quedo con Gotham, fíjate. Gotham. Sí. Pues vamos, me gusta más, si a ti te gusta más, si a ti te gusta más Gotham, que yo Gotham. Voy a intentar decir Gotham todo el rato. No, oye, Santi. aquí esto es un país libre. Es más, estamos en Madrid, por Dios. Esto Gotham, como tú quieras, tío. ¿Cómo será el agua de Gotham? ¡Buah! Como la de Madrid, no, claro. Madrid, no. No puede ser, claro. Tiene pinta de que no. No tiene que ser. De que ahí la depuradora pasaron cosas y no. ¿Recordáis que os hablé de un señor con barba que le gusta mucho inventarse cosas y darle trasfondo a sus historias? Por supuesto, estoy hablando de Alan Moore, guionista egregio. Tampoco voy a decir aquí cantar las bondades de este señor. Molaría, ya que dedicamos, fíjate, el especial de Grant Morrison, creo que es de 2016 fácilmente. Fue de los primeros, ¿eh? Molaría algún día hacer otro sobre Alan Moore, que también tiene... A ver, Sergio, cuidado con lo que deseas. Porque un programa de Alan Moore... Uno no. Claro, o sea... Uno no. Estamos hablando de... así, a lo bajo,
por lo menos 5 programas serían de Alan Moore. Puedes ir a uno por cómic. Mira, de hecho voy a recomendar un libro que ha salido hace muy poquito. Adelante, Santi. ¿Vale? Se llama Occulture, juega con cultura y ocultismo. Y no sé si definirlo como un estudio del cómic de Alan Moore a través de la magia, a través del ocultismo, o al revés, un estudio del ocultismo a través del cómic de Alan Moore. ¿Quién es el autor? El autor es Roberto Bartual, ya digo, ha salido hace un par de meses. Ediciones Marmotilla. 16 programas. Esto es como contar en campos de fútbol. Sí. Yo, cada vez que me cuentan algo de esto, Te vienes arriba, en plan, a ver, esto... yo digo, ¿cuántos campos de fútbol? ¿Cuántos programas son del descampado? Claro. 16. Y esto sería solo a través de ese pequeño detalle de su vida, ¿no? Que tiene un montón de lecturas, Claro, obviamente. es que si cogemos ¿cuánto vamos a estar hablando de From Hell? Ya. Me traigo muda, limpia, a tu casa. No sales. No salgo. Ah. Nos hacemos un Yoko Ono o John Lennon en el Total. hotel, ¿eh? O Sí, sea, sí. Bueno, Sergio, que es Navidad, déjame salir de aquí. Alan Moore tuvo una etapa maravillosa en La Cosa del Pantano y en el número 52 creó o estableció el origen de Gotham City. He dicho Gotham, perdón, Santi. No, de no, Gotham. ya digo que es como tú creas. De Gotham, de Ciudad Gótica, por Ciudad ejemplo, que es Gótica, como lo dicen es en verdad. Latinoamérica. Y se remonta a 1635 a través de un capitán sueco, un mercenario, llamado John Lowerquist. Este John Lowerquist servía al imperio de su país, al imperio sueco, y de hecho participó en la Guerra de los 30 años, además luchó en la batalla de Nordlingen. Ahí se enfrentó con los tercios de Flandes, de Sicilia y de Sagunto. Se cuentan muchas leyendas de él. Los españoles eran terroríficos. Con su actitud en la batalla ya supimos que íbamos a perder. Momento patrocinado por Arturo Pérez Reverte. Exacto. Y este señor llega un momento en el que dice, yo estoy cansado ya, yo no quiero más guerras, yo me he hartado ya de esta mierda, no quiero más guerras religiosas, estoy harto de religión, voy a cogerme a un grupito de personas y nos vamos a ir cuancolonos a América del Norte, a ver qué encontramos. Y es ese grupo el que acaba llegando a este lugar, este territorio, que luego se llamaría Gotham. Allí se establecen en 1635. El primer lugar, la primera denominación que tiene es Fuerte Adolphus, en honor al rey de Suecia, que se llamaba Gustavus Adolphus, pero en 1674, oh sorpresa, llegan los británicos y llega el general inglés. Todo esto se lo inventó Alan Moore, Alan Moore, sí, que sí, es sí. que muy de estas cosas, ¿no? Llegó el general inglés Adam Howe y dijo, soy el gobernador y le vamos a cambiar el nombre a esta ciudad y a partir de ahora se va a llamar Gotham City. Luego Alan Moore también se metía que durante la Guerra de la Independencia hubo una gran batalla, que también había ritos ocultos, bueno, lo típico, el trasfondo al final de La Cosa del Pantano. Es que ha habido varios autores que han vuelto atrás en el tiempo a contar historias Sí. del pasado de Batman. Y ya que nombramos al bueno de Alan Moore, a mí me gustaría nombrar a otro artista inglés, a otro guionista inglés, Peter Milligan, Hombre, ¿vale? Que escribió una historia que tiene mucho que ver con todo esto que lo estás contando, ¿no? Se llama Caballero Oscuro, Ciudad Oscura. Y recoge unos cuantos números de la colección original de Batman. En esta historia está relacionado con el ocultismo, como bien evidentemente, si esto proviene de Alan Moore, tiene que haber cosas. Tiene que haber y Peter ocultismo. Milligan jugó un poco con esa idea, ¿no? Que precisamente para una serie de ciudadanos, de prohombres de la ciudad, vamos a decirlo así, realizó una especie de ritual para invocar a un espíritu llamado Barbatos que, oh sorpresa, una especie de dios malévolo murciélago. vaya. Vale, o sea que la impronta del murciélago era por intentar dar una especie de explicación sobrenatural al origen de Batman, que el propio espíritu del murciélago ya está sometiendo la ciudad, por decirlo de una manera, Sí. y no es una entidad amable, Barbatos. Entonces aquí hay una historia que nos rememora, tenemos flashbacks a esa misa negra y cómo Batman va descubriendo el misterio de una entidad sobrenatural que además se ha ido haciendo cada vez más poderosa, porque evidentemente el mal es una de las esencias básicas de la ciudad. Cuando has dicho digo, si no conociera la historia, parecía que ibas a decir murciano. De repente me ha asustado, ¿sabes? Me ha asustado muchísimo. Una entidad murciana Una entidad del más murciana allá. del más allá, que sería maravilloso. Sí, mola porque además, como siempre, esta gente le da un toque Lovecraftiano, trifoniano a todo esto. Y claro, Barbatos no es un demonio como tal, es una entidad que está en una especie de limbo interdimensional, Sí. donde ahí ejerce su influencia, no de manera evidente, porque te está ahí atrapado, pero bueno, como siempre, mueve los hilos desde su dimensión para que la cosa sea un poquito más oscura. Esto es lo que suele suceder al final con personajes que tienen su nacimiento en tiempos, fijaos, en los años 30, finales de los años 30, que cuando llega un autor que tiene ciertas inquietudes, siempre pues le intenta insuflar un poco de historia o darle ese trasfondo, que en algunas ocasiones, o sobre todo en algunas etapas de Batman,
por lo menos los guionistas tampoco reparaban mucho en ello porque no hacía falta. Estoy hablando sobre todo de la época de los 50, los años 60, que tampoco era muy necesario todo esto. Cuando llegan autores ya, yo creo que son muchos británicos precisamente, Claro. que llegan con todo el tema del folclore y también de algunas colecciones, que tenían ese componente ocultista, es cuando empiezan a decir, no, vamos a contar que lo que sucede aquí, lo que sucede en esta ciudad... Hay algo impreso en la Hay propia algo esencia de la impreso. ciudad. Pero que incluso a nivel visual, lo que dices tú de los años 40-50, Gotham era anodina, era una ciudad como podía ser eso. Sí, vamos a hablar un poco de lo que es tampoco vamos a adentrarnos mucho, pero la evolución del tono, porque hay un nombre, estamos hablando de Alan Moore, de Peter Milligan, pero Denny O'Neil Amigo. también Ahí- fue ahí- muy importante, claro. Ahí quería ir yo a parar. Tú antes has dicho lo del elemento simbólico y Mm. esa correlación entre personaje y ciudad, que en realidad los dos son personajes. Estás viendo las aventuras de Batman, pero también estás viendo las aventuras de Gotham. Pero antes de eso, fíjate, para centrarnos un poco, porque me imagino que al otro lado habrá gente que tampoco sea muy fanática de Batman, de lo que es el personaje, el murciélago, el caballero oscuro, como queráis denominarlo, y estará pensando en Superman, estará pensando en Metrópolis. Claro, y se estará preguntando, ¿son ciudades vecinas? ¿Es el mismo universo? ¿Tan cerca? ¿Están lejos? Y sobre esto pues ha habido bastante evolución, volvemos a lo de siempre, dependiendo a veces del autor o de la etapa o de la época, pues iban por un camino o iban por otro. Pero me hace mucha gracia una localización que se planteó en un momento en la historia del cómic. En este caso, Gotham ya no es que se la vincule, por ejemplo, con Nueva York, con lo que es el estado de Nueva York, a pesar de que beba, obviamente, de Nueva York y de Chicago y de Londres, como hemos dicho antes, sino que se supone que está en Nueva Jersey. Nueva Jersey está al sur de Nueva York. A un lado tiene Pensilvania y al otro está el Océano Atlántico. ¿Y qué tiene debajo Nueva Jersey? Delaware. ¿Y dónde se supone? Hay gente que dice que está en Washington DC, o sería una especie de trasunto de Washington DC, pero ¿dónde está Metrópolis? En Delaware. Entonces es muy bonito porque están separados por el océano, se pueden ver casi de costa a costa. Es muy chula esa relación entre una ciudad maldita como puede ser Gotham y luego Metrópolis que tiene algo más de luz. ¿Sabes quién jugó con eso en su momento? Zack Snyder. Efectivamente, si veis Batman contra Superman, en el trayecto que hace Bruce Wayne para ir a rescatar a su gente que está en Metrópolis, sale de Gotham, coge un helicóptero, o sea, prácticamente se hace todos los vehículos del GTA en 3 minutos y llega a Metrópolis, pero Es que verdad. son dos ciudades que están prácticamente una enfrente de la otra. Y juega mucho con esa idea de geografía que sí que es cierto que muchas veces se ha insinuado en los cómics, que básicamente son ciudades gemelas, solo que una representa algo más luminoso y sin embargo Gotham es como eso, olor a pis, a orín en las esquinas. En realidad se han usado muchos mapas a lo largo de la historia de Gotham City. Se ha utilizado, por ejemplo, el mapa de Manhattan, yo creo que es el más evidente, de Vancouver, como por ejemplo en esta película, la del 89, de Rhode Island, pero yo creo que la que más se ha impuesto, que en realidad estamos hablando de una saga que llegó 10 años después de la película, en 1999, es ese mapa que podemos encontrar, por ejemplo, en Tierra de Nadie, en No Man's Land, que fue una saga extensa en la que luego, por ejemplo, se basaría Nolan para hacer la tercera parte de su trilogía. de Eso Batman. es. De hecho, bueno, en No Man's Land, Tierra de Nadie, podemos ver que la gran inspiración es Manhattan con sus puentes. Sí, totalmente. O sea, que ahí, hombre, evidentemente hay cambios, hay situaciones para que digan, jo, esto no es Manhattan, no es una fotografía de Manhattan vista desde el aire, pero sí que podemos descubrir una topografía bastante similar, sobre todo por eso, porque al entender que estamos prácticamente en una isla, que se dan esas situaciones que se podrían dar precisamente en Manhattan. Os animo a que busquéis, aunque no os leáis el cómic, o por lo menos toda la saga, porque no es solo un cómic, sino que fue una saga... Y he de decir que tampoco es especialmente brillante. Yo diría que es irregular, tiene algunos momentos muy buenos y otros, Claro, y otros no es tan que, buenos. claro, pero fue fue con muchos guionistas, Exacto. muchos dibujantes y al final pues salió algo... Había un evento, vamos a decir. Eso es, muchas colecciones implicadas. Claro. Había algunas que servían un poco como cimiento para toda la historia, que no estaban mal, y otras que eran cuestionables, vamos a decirlo así. Pero la idea era muy buena. Sí. Y cómo se salió de ahí también es muy curioso. Y a lo que iba yo es que si la gente busca el mapa va a ver cómo hay diferentes distritos. En este Eso caso, es. claro, Gotham se aísla y entonces cada villano se hace dueño de un distrito diferente y verlo en un mapa es bastante curioso. Que estamos hablando de una isla, pero en realidad son como 3 islas. Están las 2 islas grandes y luego está la isla Mersey, que es donde está Arkham, por ejemplo. También ha sido recogida en los videojuegos. Arkham City, Arkham Arkham City, Asylum, todo ahí esto. se ha visto la ciudad desde... porque manejas el mapa, o sea, Sí. tienes que mover por la ciudad y se ve perfectamente cómo está estructurada los diferentes distritos. El trabajo visual para reconstruir Gotham en esos videojuegos es brillante.
voy avisando que a lo largo de este especial vamos a hablar de fotógrafos, vamos a hablar de arquitectos, diseñadores y va a haber muchas campanitas. Va a haber un festival de la campanita. Sabéis que cada vez que suena la campanita, sobre todo por si hay alguien nuevo, cada vez que suena esa campanita es básicamente una invitación a vuestra curiosidad, a que busquéis información del elemento que estamos referenciando. Así que de este especial por lo menos va a ser una constante. Digo esto porque hemos hablado mucho de ese ambiente de Nueva York, de Chicago, de Londres, pero también la obra del arquitecto Hugh Ferris, la ciudad de Gotham, en su origen, bebió mucho de ahí. A lo largo de los 40 y los 50, claro, nosotros ahora tenemos esa visión de Gotham como un lugar oscuro, un lugar tenebroso, pero al principio en el cómic sí lo tenía a veces, en cierto modo por el dibujo, pero no era tan exagerado como ahora. Había más un ambiente de ciudad normal. A medida que fueron pasando los años, sobre todo después de, vamos a llamarla, la crisis de los 60, con todo lo que sucedió con la serie de televisión y todo lo que absorbió el cómic de esa serie, sobre todo a nivel de tono, con la llegada de los 70, y esto ya lo comentamos en su momento, esa percepción varió y esa comunión entre personaje y ciudad se intensificó. Entre otras cosas porque aparece un señor llamado Denny O'Neil que se da cuenta de que la psicología del personaje puede conectarla con lo que la ciudad representa y sobre todo con lo que la ciudad, y voy a utilizar este verbo porque creo que es bastante visual, exuda. Es gracias a Denny O'Neil y a todos los, por supuesto, todos los autores, a todos los dibujantes que lo acompañaron. En especial voy a tener que nombrar a Neil Adams, que fue su partner in crime en este caso, a nivel visual. Qué bueno era Neil Adams, ¿eh? Y qué zumbao estaba. Madre mía. A veces va junto, ¿eh? Sí, pero no, pero un día vamos a hablar mucho de este señor y todas sus delirantes teorías de cómo funcionaba el universo. Era fascinante. Sí, yo creo que si hay un autor de finales de los 60, principios de los 70, que marca un antes y un después, es Neil Adams. Sí. Yo creo que es el que abre la puerta a muchos otros dibujantes. A que venga un George Vine, sí. a que venga toda una playa de jóvenes autores, eso, finales de los 70, principios de los 80, que volvieron a marcar la diferencia, pero creo que Neil Adams es el que da el pistoletazo de salida en ese sentido. Sí, yo creo que moderniza bastante, Total, sobre todo la narración cómic, visual, sí. Incluso la propia línea de personaje, sí, que se vuelve mucho más estilizada. Bueno, sí, es claro. Es brutal. Y la ciudad, y cómo se mostraba esa ciudad. Eso es. Estamos hablando de Denny O'Neil, y Denny O'Neil tiene una frase que creo que define bastante bien Gotham, que es: Manhattan, hacia la calle 14, a las 3 de la mañana, un 28 de noviembre, en un año muy frío. Eso es Gotham. Qué genio. qué bien. Pues sí, es que nos damos lo que hablábamos al principio de la ambientación, esta de que si hay un frío, ese frío que se te mete en los huesos en diciembre, pues se clava. Exactamente, en Gotham te arrebata el alma el frío, ¿vale? Además ese frío húmedo por estar rodeado de agua. Eso es. Y cuando no huele a mierda en el río, huele a salitre por el otro lado. ¡Qué sitio! No hay escapatoria. No hay escapatoria. Es la falta total de esperanza hecha ladrillo. Y él mencionaba un concepto muy interesante que va a salir a lo largo de este especial, sobre todo cuando nos adentremos ya en la película. Llevamos aquí un rato y todavía no hemos empezado viendo la película. Cuando nos adentremos en la película, que es el concepto de atemporalidad, que va a ser constante. Él decía que, obviamente, pues bebía mucho del siglo XIX, mucha gárgola, todo muy gótico, callejones. Esto, por ejemplo, se ve muy claro en la etapa de Grant y Breyfogle, es donde yo creo que también tiró mucho por ahí. Pero ese concepto de atemporalidad va a ser la gran baza con la que van a jugar tanto Tim Burton, Anton Furst y el resto de diseñadores que van a participar en esta película. Dicho esto, vamos a empezar a hablar ya de la película. ¡Venga! Yo creo que ya Gotham se merecía esta introducción. Yo creo que también, y además creo que... Joder, no es porque lo hagamos nosotros, Sergio, de verdad, ¿eh? Que ya sabéis. Yo entiendo que la humildad no forma parte de mis virtudes, pero, es que nos ha quedado muy bien, tío, ya está. No lo vas a decir tú porque tú sí que eres humilde, pero lo voy a decir yo. Yo te lo acepto. Yo te lo acepto. Burton tenía muy claro desde el primer minuto que para que el público entrara en su película tenía que hacer creíble Gotham, porque es lo primero que sale, lo primero que sientes después de los títulos de crédito es la ciudad. Ves a esa familia que va paseando por la calle, ves el ambiente, ves las calles, y eso tenía que ser muy creíble. Y era una de sus grandes preocupaciones. Vamos a ver que también tenía otras preocupaciones, como por ejemplo todo el tema del traje, la capa, que la capa también les trajo por el camino de la amargura, os hablaremos de ello. Pero, insisto, una de las cosas que más le aterrorizaba era el hecho de que esa ciudad se pudiera respirar. Tenía que ser un sitio creíble, pero que al mismo tiempo
pudiera contener a personajes totalmente extremos como era, por ejemplo, el Joker o incluso el propio Batman. Y ya hemos dicho su nombre. Aquí, la figura de Anton Furst va a ser crucial. Vamos a 1984 con el estreno de una película llamada En compañía de lobos, dirigida por un auténtico poeta del cine. Yo lo siento, es que amo mucho a Neil Jordan. Sí. Me encanta como director. Y claro, Barton, por lo que sea, pues se queda impresionado por esta exposición de folclore, porque claro, además Barton en su salsa, folclore relacionado con el hombre lobo, ese aspecto invernal que tiene la película, cómo juega con las estaciones incluso, ya digo, es una maravilla. Por si no lo habéis notado, En compañía de lobos me gusta un poco. Yo lo había notado. Me gusta un poco esa película. Yo lo había notado. Entonces, claro, dice Barton, yo quiero trabajar con este tío. O sea, tenemos visiones muy parecidas de cómo tiene que funcionar una película, cómo tiene que funcionar un escenario. Porque el encargado del diseño de producción era Anton Furst. Eso es. Barton dice, yo quiero trabajar con este pavo. Y cómo no, vamos a entrar en esa dinámica que se está repitiendo mucho en este programa. De hecho, le deberíamos llamar especial gente que visita gente para convencerle de que trabaje con él. Y esto ocurre. Barton se pone en contacto con Furst para intentar convencerle de que participe en su película. En Beetlejuice. Claro, ocurre lo que siempre ocurre en estas historias. Sí. Le dice Furst, es que estoy liado. Se hace un Mel Gibson, ¿no? Es que no me viene bien. Claro, era un tío pues muy importante en la industria y evidentemente tenía varios proyectos sobre la mesa. En ese momento estaba haciendo El Hotel de los Fantasmas, que es una película muy curiosa, muy de los 80, por supuesto, mucho de los 80, pero también, por ejemplo, La Chaqueta Metálica. Claro. Y le dice, pues me pilla ahora un poco mal, dice Barton. Estoy liado. Esto mola porque, más allá de todo el amor o ese flechazo que pudo tener Barton con En compañía de lobos, también, esto es lo de siempre, el resto del equipo, en este caso, por ejemplo, Derek Meddings, que era uno de los supervisores de los efectos especiales, le dijo, Anton Furst, este tío es bueno, además era inglés también, vamos a ver que parte del equipo eran ingleses, le dijo... ¿Conoces a Anton Furst? Hombre, claro que lo conozco. ¿Cómo no lo voy a conocer? Hombre, por favor. ¿Qué pasa? Si le dije que trabajar en Mr. Chulo, pero no quería. Hostia, Tim, no te entendí una mierda, Y entonces llega a Anton Furst y le dice, oye, ¿a ti te apetece trabajar en... Vamos a hacer una película sobre Batman, sobre el personaje de DC, me imagino que lo conoces. ¿Te apetece participar? Y me gusta mucho la respuesta, la primera respuesta de Anton Furst de... Últimamente he estado trabajando mucho. Déjame descansar, por favor. Necesito estar un poco tranquilo. ¿Y qué hace Tim Burton? Tim Burton, evidentemente, se monta un viaje. En este no le hicieron montar a caballo, ¿vale? En este... Que sepamos. Que sepamos. O sea, su integridad física en este viaje parece ser que estuvo más seguro, vamos a decirlo así. El caso es que se planta en San Francisco, ¿vale? Gente que va a haber gente para convencerle, ¿ves? Y le dice, oye, creo que es el momento, tengo un proyecto cojonudo encima de la mesa, creo que tu visión y mi visión pueden coincidir y llevarnos a grandes cosas, así que, tío, no sé, prometo peinarme, le dijo, yo qué sé. Y resulta que dijo el tipo... Me apunto, estoy dentro. Yo deduzco que la existencia previa de Beetlejuice, en cierto modo, le pudo abrir puertas porque en esa película, más allá de que Tim Burton no es el encargado del diseño de producción, pero sí participó en lo que es el apartado visual del film, yo deduzco que Anton Furst vio eso y dijo... Veo puntos de conexión. Siempre hablan de lo fácil que fue trabajar uno con el otro porque tenían una idea muy parecida de cómo tenía que funcionar la película. Hablan de conceptualmente, espiritualmente, visualmente y artísticamente estábamos conectados. Sintonía desde el primer minuto. Ya que diga eso, o sea, sí. Además es muy bonito leer, como dices, leer entrevistas de ellos dos porque están continuamente reflejando trabajábamos de una forma muy natural, nos conectamos desde el primer momento y, por ejemplo, nunca hubo ningún tipo de problema a la hora de seleccionar las cosas. Es curioso porque normalmente cuando lees entrevistas con gente que ha trabajado en producción en cualquier película... ¡Se odian! No, tampoco odiarse, pero nunca dicen, qué fácil fue. Sí, ¿vale? hay tensiones siempre, creativas, claro, que haya. Sí. Claro, os acordáis de Alien y de las movidas que había en el diseño de producción y con Giger. Exactamente, la cantidad de ideas que se trabajaron, ¿no? Sin embargo, aquí lo que dice Furst es que él, claro, llegaba con varias ideas, las ponía encima de la mesa... Y él ya tenía una idea clara de cómo tenía que funcionar. Sí. Pero bueno, siempre llegas con... Claro, las opciones. Exactamente, porque no puedes imponer. Al fin y al cabo tienes un director. Pero tienes tu favorita. Efectivamente. Entonces tú llegas, joder, por favor, que escoja la B. Y dice eso, que Burton normalmente escogía la que él ya tenía previamente en la cabeza como que era la idea principal que iba a funcionar. Entonces, que discutieron muy poco porque tenían una visión muy parecida a cómo tenía que funcionar la película visualmente. Eso hace que las cosas vayan muy rodaditas. Y además, teniendo en cuenta que luego Burton... No acabo, la verdad es que para todas esas historias que hemos contado 1000 veces de directores que acaban medio locos mientras hacen una película, Burton no acabó especialmente chiflado de Bueno, esto. Bueno,
Dentro de lo que cabe. En su relación con el resto del equipo seguramente no, pero yo creo que en lo personal fue un poco... no, eso claro. Fue un poco infierno porque el pobre... Pues, pero por suerte en este caso creo que coincidió una cantidad de gente con unas ideas muy parecidas de cómo tenía que funcionar la película. Eso es maravilloso. En muchos sentidos. Sí. Evidentemente llevar una superproducción como esta con la cantidad de presión que había. Y la edad que tenía y la experiencia. Eso es. Tuvo que ser Fútbol. demoledor. Hablaremos demoledor de ello. para el director. Pero eso, que si encima además de ser una experiencia demoledora, te encuentras con una serie de problemáticas y enfrentamientos con tu equipo, eso ya tiene que ser para colgarte de un pino. Sí. Es así de claro. Y mira, por lo menos en este sentido, una cosa tan importante como el diseño de producción de un escenario, que como hemos dicho iba a ser un personaje más, que iba a tener una impronta y una esencia fundamental para entender la película. De hecho, si la habéis visto, que evidentemente sí, y a nosotros lo que nos impresionó muchas veces era eso, el escenario pesadillesco que envolvía las historias de Batman. Eso era muy importante y mira tú por dónde. Todas esas influencias locas, porque esa es otra, ahora hablaremos de influencias y de qué cosas estaban manejando en la cabeza estas personas. Para unificar todo ese mare magnum y que la cosa salga bien, tienes que tener mucha conexión con la peña que está trabajando contigo. Este bloque se llama además Una historia de amor, porque al final es que Sergio es un romántico. Porque es una historia de amor. De hecho, podríamos dedicar bastantes minutos a esto porque hay todo tipo en esas conversaciones, en esas entrevistas a ambos. Por ejemplo, Anton Furst decía que Barton tenía una capacidad extraordinaria para captar el espíritu y la atmósfera de una película, que lo decía él, que además era diseñador. Todo lo que eran texturas, actitudes, todo eso, Barton, a su edad, siendo tan joven, lo captaba muy bien y sabía siempre aportar esa observación que le ayudara a hacer mejor su trabajo. Que era un espíritu contagioso, que tenían un montón de cosas en común. Por ejemplo, los dos vestían de negro, que esto es bastante llamativo. Era los 80. Y además, algo muy interesante, y creo que también se ve en Batman, es que tenían la misma filosofía a la hora de crear. ¿Qué quiere decir esto? Que en esos primeros encuentros hablaron de cómo enfocar la película, sobre todo en el tema de efectos especiales. Estaba por ahí, por ejemplo, la Industrial Light and Magic, ya estaba haciendo grandes cosas. Pero a ellos lo que les epataba más era tirar de lo tradicional, y se ve mucho en la película. Y esto lo podéis hacer, todavía no nos hemos adentrado en las calles, pero podéis ir a ver algún documental o alguna imagen de cómo eran los decorados y os daréis cuenta de que tienen una altura determinada. Más allá, todo lo que va por arriba, todo eso está pintado. Hay matte paintings, hay un montón de historias. Lo que hablamos, por ejemplo, de la animación. La primera aparición de Batman en la película está animada. La sombra de Batman entrando por la puerta. Es un dibujo animado. Todo eso... Tú a la hora, y lo hemos comentado, a la hora de establecer contacto, a la hora de establecer un punto de apoyo en tu película, que el encargado del diseño de producción coincida con esa visión, te ayuda muchísimo. Además, utilizaban el ejemplo de la casa de Psicosis. Tirar de imágenes que te impacten y no tanto del efectismo, nunca mejor dicho, de lo visual, de lo espectacular. Que fuera algo más, vamos a decir, psicológico incluso. Que no fuera tanto explosiones, que también las hay, porque no deja de ser una historia que se basa en el cómic, pero que mamara más de ahí, que no hubiese tanto truco, en definitiva. De hecho, es que eso de pintar, es que es puro caligarismo, es que sí. Eso es puro años 20. Todas esas soluciones visuales pintadas, ¿no? Que engañan al ojo de una manera maravillosa. Totalmente. Es que, para que veáis hasta qué punto llegaba esa conexión, Force dedica unas palabras muy bonitas a Tim Burton. Más todavía. Claro, que son súper curiosas, ¿no? Porque dice que una vez reconoció, con ese espíritu contagioso, con esa forma de entender el cine, no le extrañaba en absoluto que Warner hubiese apostado por un director tan joven para llevar a cabo un proyecto tan complicado. O sea, eso a mí me parece que es muy significativo de un aprecio que va más allá del trabajar juntos, que se hicieron colegas. Porque además tenían una visión muy, muy similar de cómo tenía que funcionar ya no solo la película, sino el cine en general. Por si acaso, no estamos desdeñando la labor de los efectos especiales, ni del CGI, ni nada. Ni mucho menos. De hecho, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, pero en las películas actuales mucha gente se piensa que el CGI es para las explosiones y las cosas espectaculares, pero se están haciendo cosas con CGI, se están arreglando películas. Alucinaríais. Gracias al CGI. De hecho, hay películas que parece que... Mira, a mí una película que me llamó muchísimo la atención ver el cómo se hizo fue Zodiac, que es una película que aparentemente es muy realista. Hombre, sí juega mucho con la luz, juega mucho con los efectos psicológicos que pueda tener la iluminación, ¿no? Ostras, tú, flipas, ¿eh? La cantidad de efectos especiales visuales y lo sutil, claro, ahí está, de su uso. Como siempre, hablamos de herramientas y de cómo se utilizan y para qué se utilizan. Pero hay películas en las que el CGI está súper forzado, metido con calzador, simplemente porque... digamos que es la solución técnica que ahora mismo está en boga, ¿no? Sí. O sea, la tienes que usar. Pero hay veces que a lo mejor un
truco tradicional o jugar con lo visual desde otro punto de vista te puede dar un efecto que puede ser mucho más efectivo, ¿no? Y en este caso, aunque estamos hablando de la prehistoria de los efectos especiales digitales, Burton decidió utilizar trucos mucho más convencionales en ese sentido y que le dan esa potencia a su Batman y a cualquier otra película que había hecho hasta ese momento. El tema del CGI, por ejemplo, sucede algo parecido al diseño sonoro, que está ahí, pero a veces no se repara en ello. Es lo sutil. Y parte de la magia precisamente reside ahí y al mismo tiempo juega en su contra porque no se valora lo suficiente. Pero bueno, hemos hablado mucho de lo que pensaba Anton Furst de Tim Burton, pero Tim Burton también le lanza flores a Anton Furst e insisto mucho en todo esto de narrar esta historia de amor, porque creo que es bonito también que se vea que a veces, joder, que hemos hablado mucho de infiernos en los rodajes, y aunque este rodaje también fue un poco un infierno para Tim Burton, dentro de lo que cabe al menos se entendía con la gente. En este caso, Tim Burton, como hemos dicho, fue hasta San Francisco para intentar convencer a Anton Furst, que era británico. Ahora contaré un par de cosas de su vida, bastante tristes, por cierto. Tim Burton se veía a sí mismo como un artista, que al final es lo que es, incluso más que un director de cine, es un artista. Y él tiene la tendencia, en sus películas, a utilizar además el verbo bully, a ser un poco pesado con el diseño de producción. Perdón. Efectivamente, yo creo que es una buena forma de resumirlo. Decir, oye, mira, esto está mal, esto cámbialo, no sé qué. Y de repente se empezó a trabajar con alguien con el que no hacía falta hacer todo eso. Se sentía muy cómodo, era como, hostia, es que parece todo lo que hace, todo lo que imagina, confluye con lo que hay dentro de mi cabeza. Y eso es, dentro de toda la creatividad que podía tener Anton Furst, a la hora de trabajar es algo fantástico. Y además ahorra un montón de tiempo y de disgustos. Y de discusiones, eso es. Y de salud mental. Lo de Anton Furst, por pasar un poco por encima, porque ya digo, la historia es bastante triste. Él era británico, además era de Londres. Vamos a ver que ahora se van a ir a rodar a Inglaterra. Luego iba a rodar en su tierra. Pero murió muy joven, murió con 47 años. Murió en 1991. De hecho, no llegó a trabajar... después de la película. No llegó a trabajar en Batman Returns. Y digo que es muy triste porque murió, además, el 24 de noviembre de 1991, que es el mismo día en el que muere Freddie Mercury y el mismo día en el que muere Eric Carr, el batería de los Kiss. Y también la muerte de Eric Carr, también tristísima, también además súper joven. Es una historia dura, la de Eric Carr. Tampoco quiero, porque estas cosas no me gustan, no tanto porque no esté bien comentarlas, sino porque sabéis que a mí todo el tema este luctuoso, morboso, no me llama mucho la atención, pero además Anton Furst se suicidó, se tiró desde una 8ª planta. O sea, es una historia bastante jodida. Vamos a quedarnos con todo lo que es esta historia. Sí, con toda esta historia de amor, quedaos sobre todo con que era un tío con una creatividad pasmosa y que además conectó con Burton a un nivel increíble. Todo el tema de los diseños. Hemos hablado antes de la temporalidad y va a ser la palabra mágica a la hora de intentar construir este Gotham, o al menos una calle de Gotham. Claro, aquí se plantearon muchas posibilidades. Los mimbres con los que trabajaron desde el principio era decir, vale, tenemos a Nueva York. En Nueva York ha habido mucha insistencia en lo de, ok, se pueden hacer edificios grandes, pero que tampoco llenen de sombra las calles, sino controlarlo bastante, cuántos rascacielos hay, que no se inunde todo de oscuridad, que el sol pueda pasar entre esos edificios. Es una de las grandes preocupaciones de la ciudad de Nueva York y de todas las ciudades que tienen ese tipo de construcciones, todo ese tipo de rascacielos. De construcción vertical. Claro. ¿Cuál es el tema? Ellos dicen, vamos a hacer esto, pero como si Nueva York hubiese estado 300 años sin ningún tipo de regulación y se hubiese podido construir una lasaña urbana. Una lasaña urbana. Es decir, un edificio que se ha terminado, pero encima se construyen casas, encima de esas casas se construye una fábrica, encima de la fábrica se construye un bloque de apartamentos, todo eso. El caos. El caos urbano. absoluto. O sea, no hay planificación. Aquí viene gente y dice, pues voy a construir un edificio de apartamentos. Ah, estupendo. Sí, pues yo encima te voy a construir un centro comercial. Vale. Es Gotham. Sí, es Gotham. Quiero decir que al final, cómo se construye el plano de una ciudad, cómo se organiza un plan de ordenación urbana nos va a decir mucho de cómo funciona la ciudad. Sí. Porque es una cosa muy compleja y además en el que hay muchos intereses. Sí. ¿Qué ocurre? Ese es el tema. Ahí está el tema. ¿Qué ocurre si decimos que en Gotham no ha habido esto? Nos quiere decir que esta ciudad ha estado gobernada no por el caos, sino por una serie de intereses privados. Por la corrupción. La corrupción. Y el crimen. Exactamente. O sea, la propia esencia del plano de Batman es eso, lo que la identifica. Maldad.
supurando por cada uno de los poros de esta ciudad. Me gusta mucho la descripción que utilizan de factorías en lo alto de apartamentos, todo conectado por puentes, fascismo, brutalismo y cualquier forma de fealdad. Que sea, sí, un poco sí, ¿eh? Un poco, vamos a ver que sí, que es un poco mezcla de ismos y que sea opresivo. Porque si algo destaca, además de ese tono oscuro, grisáceo, sin muchos colores más allá de lo que lleva la gente, que el vestuario sí es colorido, pero que es la ciudad tampoco tiene ese color, es negra básicamente. Podemos imaginar esa polución contaminando el ambiente, podemos imaginar la ciudad que nunca duerme, vamos a decir. El olor a orín. El olor a orín que insista, es importante. Pero me parece importante. Las calles siempre húmedas, ya sea por la lluvia, ya sea simplemente porque están al lado esa humedad, el moho. Yo creo que podemos visualizar una ciudad de ese tipo. Y era, en cierto modo, lo que buscaba esta gente. Sí optaron por una visión, contaremos ahora, pero optaron por una visión que fuera un poco retro high-tech, es lo que utilizan, porque dentro de que es bastante extemporáneo todo, hay una mezcla de épocas. A veces parece que estás en los años 40, años 50, años 60, otras veces es como muy futurista. Juegan bastante con eso. Y yo creo que era parte de la intencionalidad que había detrás de, precisamente, de construir ese personaje. Que tú estés viendo la película y digas, hostia, veo muchas cosas. Veo de todo, pero no sé dónde Exactamente. estamos. Es como el efecto ¿os acordáis de cuando tenías que mirar muy fijamente algo para ver una imagen en 3D? Sí. Que no acabas de verlo. Pues esto pasa un poco lo mismo, ¿ves? Te recibes mucha información visual, pero no ves un todo. No... Y sin embargo, funciona muy bien, porque entiendes perfectamente la esencia de la ciudad, porque lo que te quiere transmitir es precisamente el caos. El hecho de que ahí no hay nadie al volante. No hay ni ley ni orden. Nadie al volante. Y claro, estás recibiendo mensajes por un lado a través del vestuario de los personajes. Por otro lado estás viendo todo lo high-tech a través de la tecnología que utiliza Batman para enfrentarse al mal. Luego hablaremos de ciertos edificios que marcan una diferencia dentro de la propia estructura de la ciudad. Es que es eso, de repente dices, Dios mío, ¿con qué me quedo? ¿Cómo monto yo el puzzle? Si las piezas no conectan, ¿cómo monto el puzzle? Bueno, pero aún así, tú te quedas visualmente con... Mira, puede ser que tú veas esta película y te olvides de qué va. ¿Por qué no te ha interesado? Puede ser perfectamente normal. Ahora, de Gotham te vas a acordar siempre. Siempre te va a tener una imagen impresa en tu cerebro de esa ciudad, de toda la parafernalia visual que montaron estos dos tíos para montar la esencia de su Batman. Que si le echamos un poco de imaginación, puede coincidir con la visión que hubo a principios de los 80 en otra película llamada Blade Runner. Hay ciertas coincidencias. Muchas. Es decir, tema del ambiente, esa paleta de colores, que aunque hay mucho neón en Blade Runner, esa paleta de colores se ve siempre una ciudad sumida en la oscuridad, también construcciones muy altas, sin ningún tipo de limitación. Pero hay un código que establecieron desde el primer minuto, y esto lo estableció Tim Burton, que era: no tenemos que hacer nada que se parezca a Blade Runner. Está prohibido. Le cabreaba, además lo dice así. Me cabrea que me comparen con Blade Runner. No quiero que toméis ningún tipo de referencia de Blade Runner. No es un ejemplo para nosotros. Pero es imposible esquivar la bala. Porque si tú quieres construir una ciudad retrofuturista... Claro, ahí está el problema. Blade Runner es idiosincrático. Aunque quieras esquivarla, no te queda más remedio que entender que esa ciudad que nos monta Ridley Scott era justo eso. Era una visión oscura, húmeda y fastidiada del futuro. Ya sea por húmedo o por futuro. O por fastidiado. Tienes tres opciones. ¿Vale? Pero es eso. Y además que a nivel urbano, en ese momento, las ciudades se estaban convirtiendo en algo maravilloso porque representaba ese triunfo tecnológico del ser humano y al mismo tiempo algo terrorífico y amenazador. Entonces el concepto de urbanidad dentro del cine de los 80 es súper importante. Sí. Ahora vamos a ver más ejemplos. Y el cyberpunk estaba empezando a estar en boga como... Es que básicamente lo fue, como si fuese una especie de oráculo de Delfos que nos estaba avisando de lo que venía. El futuro es esto. Y... Preparaos. Y acertaron. Sí. La movida es esa, que era inevitable porque había un espíritu que rodeaba todo este tipo de películas con independencia de sus intenciones, ¿no? Pero la idea de urbanidad amenazante y oscura... Una ciudad laberíntica, por ejemplo, es. que ese concepto de laberíntico yo creo que es vital también para entender Gotham. Ajá. Y sin embargo, sí que hay grandes diferencias. Gotham, desde mi punto de vista, es una ciudad más viva, a pesar de también del abandono, ¿no? Pero es un abandono más a nivel... como a nivel político, ¿no? Esto es un infierno y vamos a dejar que evolucione por sí mismo, ¿no? Sí. Sin embargo, los aspectos de soledad que se manejan en Blade Runner en ciertos momentos, de barrios completamente abandonados en el que prácticamente no vive nadie, es muy balardiano. Es un concepto muy de soledad y de vacío.
y quizá en esta ciudad de Tim Burton no lo vemos tan evidente, ¿no? Es otro tipo de abandono. Esto es más decadente. Se supone que los periódicos va a jugar bastante con esto. De hecho, hay un lío de fechas en esta película bastante bestia. Los periódicos mencionan que están en los años 40, pero luego te vas a la fecha en la que matan a los padres de Bruce Wayne y te das cuenta de que es en los 60. Así que este concepto de atemporalidad y jugar mucho con diferentes épocas, no solo desde el punto de vista, por ejemplo, de vestuario, de coches, sino también desde el punto de vista arquitectónico, que ahora ahondaremos en todo ello porque hay un montón Hay telita de que cortar, sí. hay un montón de cosas para contar. Esa diferenciación de movimientos artísticos, que al final lo único que hace es referenciar muchas veces al propio paracosmos que puede tener el espectador cuando lo está viendo, que encuentra un montón de sitios donde agarrarse, lo que acaba definiendo es esta ciudad como una especie de criatura que se ha ido, yo creo que Santi lo ha dicho muy bien. Esto funciona, esto ya no hay... Dejadlo. Que crezca. Esto, darwinismo urbano, amigos. Tim Burton lo explica como ese... Si tú vas a colocar a dos personajes que son extremos, el escenario también tiene que ser extremo, que es precisamente lo que os mencionábamos antes. Esto tiene que ser... Que es una de las cosas, por ejemplo, que a mí me chocan de la tercera de Batman de Nolan, que es ver a Batman y a Bane peleando a la luz del día, porque parecen dos señores disfrazados, ¿sabes? Porque es demasiado realista, es el lugar en el que están. Esto ya va por preferencias, obviamente. Delante del ayuntamiento, pero, sí. Claro, pero a mí me llama mucho la atención. En este caso él dijo, no, si quiero que estos personajes, yo creo que sobre todo el de Joker, tenga sentido, nos tenemos que ir mucho de madre y tiene que ser una mezcla de cosas. Sobre todo porque al final se produce una especie de horror vacui. Mires donde mires, tú miras... Hay cosas. Claro, cuando tú ves la ciudad y miras al horizonte, que está pintado en su mayoría, tú miras al horizonte y te das cuenta de que no ves el cielo prácticamente. Claro, y lo que dices tú de llevarlo todo al extremo hasta tal punto de que... Fijaos el equilibrio que hay con este diseño, que puede llegar a ser autoparódico en un momento dado, por todo este exceso, y sin embargo tuvieron ese equilibrio, ya digo, ese regate para que no llegase ahí, no llegase a ser eso, ridículo, vaya. Os recomiendo que veáis las ilustraciones que hizo además a carboncillo Nigel Phelps, Phelps, porque ahí creo que podréis vislumbrar correctamente todos los diseños, y que hay gente, a veces se nos olvida, que en las películas hay mucho arte, hay gente desplegando mucho arte, y que lo que luego vemos en la pantalla depende de muchas decisiones y de la creatividad de muchas personas que se han dejado el lomo intentando encontrar la solución a lo que le plantea el director de la película o el encargado del diseño de producción. ¿Me permite recomendar otra obra? Adelante. Respecto al tema de carboncillo, de representar Gotham de una manera determinada, de mucha arquitectura, os voy a recomendar una obra que se llama Arquitectura Mortal. Es una obra moderna de Batman, aunque sí que es cierto que juega mucho también con el tema de la temporalidad, de los años 30, años 40, y está guionizada por Chip Kidd y dibujada, que es lo importante, Dave Taylor. Dave Taylor es algo increíble, y de hecho, claro, al llamarse Arquitectura Mortal, lo que prima en esta historia es precisamente la representación de Batman, que tira mucho del Art Deco, tiene ese aspecto gótico que se espera de la ciudad, pero es una maravilla ver la bestialidad de escenarios que dibuja el señor Taylor, siendo una obra menor, entre comillas, porque el guión es, bueno, se deja llevar, pero el despliegue que hace Taylor de técnica, porque es una demostración de técnica, es una sacada de chorra en ese sentido, a la hora de plasmar Gotham sobre el papel. Si os interesa todo este tema de la ciudad. ¿Vamos con la arquitectura? Vamos con la arquitectura. Vamos con ella. Bueno, como ya hemos comentado, una de las mayores influencias que tenían al principio de la creación de Gotham City a nivel cómic fue Nueva York, ¿no? Aunque ya hemos hablado que hubo otra serie de ciudades que más o menos, como nacen al mismo tiempo, tenían una serie de puntos en común. Sí. Todas estas ciudades tremendamente industrializadas en su momento, con Nueva York a la cabeza, ¿no? Que en su momento fue ejemplo de fulgor urbanístico, vamos a llamarlo así, ¿no? Y fragor. Fulgor y fragor. Pues ¿qué pasa? Que evidentemente todo lo que sube cae, y todas estas ciudades sufrieron procesos muy fuertes de recesión. Sí. Vale, una serie de crisis, sobre todo a finales de los 60, hasta bien entrados los 90, fueron muy fluctuantes, y son ciudades que fueron aparte ejemplo de desigualdades muy potentes, sí, ¿no? De ser centros financieros que movían el mundo, y al mismo tiempo tener algunos de los lugares más miserables sobre la faz de la Tierra. Manhattan mismamente es un buen ejemplo de ello en los 70-80, ¿no? Y todo esto sucedió con multitud de ciudades en Estados Unidos, ¿no? Y de hecho,
bueno, es curioso que luego en los 90 la cosa se fue recuperando y ya podríamos hablar otra vez del batacazo que fue la crisis de 2008 Sí, ya para sabes, según que otras ciudades. esto ¿no? es cíclico, ya Sí, sabes. por eso. Y podríamos hablar de ciudades auténticamente abandonadas. O sea, Detroit en los mediados de los 2000, Sí. eso es terrorífico, de verdad. Un día hablaremos de cómo el cine predice el futuro. Gracias, Robocop, por todo. En fin, Digamos que el paisaje que podían tener esas ciudades industrializadas se capta bastante bien en esta película. eso es. También tenemos influencias, sin ir más lejos, de un fotógrafo que se llamaba Andreas Feininger, que fotografió los edificios de Nueva York, que esto sirvió de inspiración para Nigel Phelps, esas ilustraciones a carboncillo que os he comentado antes, que merece mucho la pena que las veáis. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la influencia del cómic, que también es importante en este caso. En este caso era inevitable agarrarse al tono de Frank Miller y su Dark Knight. Vaya. Claro, hablando de ciudades decadentes, retrofuturistas, que están así la cosa muy mal, mucha crisis, pandillas. Bueno, es que era era caldo de cultivo Sí. para todo esto que estaban intentando expresar en imágenes el equipo de Barton, ¿no? Entonces, esa ciudad cyberpunk, porque evidentemente mi amigo Frank Miller, el cyberpunk, le gustaba más que comer con las manos, como hemos visto a lo largo de su obra de Ronin, básicamente. Eso es verdad. Pues se vino arribísima plasmando esa visión completamente oscura y desesperanzada de lo que iba a ser el futuro de las grandes urbes, ¿no? Pues volvemos al tema. ¿Quieres decadencia retrofuturista? Pues evidentemente tienes que mirar al cómic de Miller en general y evidentemente en Batman, pues su Dark Knight en particular. Como os comentamos, tanto el Dark Knight como también La broma asesina fueron las dos obras que más influyeron a la hora de construir la película. Ya no tanto a nivel visual, que también, vamos a ver que también, pero sobre todo a nivel conceptual. Hay Y de mucho... tono. Sí. Es que la palabra que utiliza aquí Phelps para referirse al tono, El tono. me parece fundamental, porque es eso, ya no es tanto que sí, evidentemente la influencia a nivel visual está y todo lo que tú quieras, pero es que hay un tono muy determinado para contar estas historias. Y hay que retrotraerse a esos primeros episodios de estos especiales Madre cuando mía. hablábamos de que había un chaval con el puño levantadito que él quería un tono adulto para sus películas, ¿vale? Entonces, claro, pues ahora que el personaje a nivel de cómic estaba precisamente alcanzando esas historias más complejas a todos los niveles, más violentas, más oscuras, más adultas, es así, pues evidentemente eran fundamentales para entender ese tono que se quería imprimir a la película. También podemos colegir que la película de 1985 de Terry Gilliam, Brasil, fue una influencia muy notable, no solo porque le gustó, y esto se sabe porque lo ha comentado en entrevistas, le gustó a Tim Burton, incluso la estudió, una película referente también a nivel visual, sino porque el director de fotografía del Batman del 89, que es Roger Pratt, es el director de fotografía también de la película de Terry Gilliam. ¡Caramba! Y se nota. Sí. Y se No, nota aparte, ¿qué ocurre? Que también, teniendo en cuenta que Terry Gilliam y Tim Burton tienen bastantes puntos en común Sí. a la hora de distorsionar la realidad y convertirla en un producto propio, ¿no? Brasil es otro referente de la ciencia ficción, que bebe un poco de las distopías, tiene mucho de fantasía urbana, porque todo ocurre en una ciudad que nos puede recordar a esa ciudad que creó Moebius, en Sí. su famosa historia, esa ciudad vertical que sigue creciendo hacia arriba de manera completamente fuera de control, que fue la ciudad que utilizó precisamente, ¿quién? Ridley Scott para rodar Blade Runner. Si es que al final aquí todos los puntos conectan. Sí. Entonces, Terry Gilliam se convierte también en un referente para el cyberpunk, porque también tiene un poco de eso, de Sí. futuro sombrío, excesivamente burocrático, es toda una locura de papeleo, y encima con ese humor tan retorcido que pueda tener Terry Gilliam para contar sus historias, que mira tú por dónde también conecta con un humor retorcido, pero de otra manera que pueda tener Tim Burton. O sea, son directores que bueno, eso, tienen sus conexiones. Y se palpa mucho, se nota que es el mismo director de fotografía. También. Y menos mal que es el mismo director de fotografía, porque seguramente, más allá de todo el imaginario que pudiera tener en la cabeza Tim Burton, el hecho de contar con un director de fotografía que ya ha trabajado con Terry Gilliam, que ya ha trabajado en universos similares, Con ese constructo urbano. sí, yo creo que le benefició bastante. Un día tenemos que hacer un especial Terry Gilliam para reírnos. Y Sí. hablar de lo que viene siendo la locura hecha cine. Sí. ¿Vale? Cada una de las películas que ha hecho Terry Gilliam tiene una infrahistoria absolutamente maravillosa. Y que realizando la conexión de nuevo con Tim Burton, también Terry Gilliam, más allá de todo el tema de dirección, por ejemplo, cuando estaba con los Monty Python, era el que se encargaba de todo el La apartado animación. de arte, claro. Es O sea, verdad. fíjate qué coincidencias también Ah. entre artistas. Sí, pero Tim Burton, los presupuestos que tiene son los que se gasta. Terry Gilliam no. Terry Gilliam no. Pobre Don Quijote. Entre otras Qué mala cosas, suerte. que luego al final es Terry Gilliam, esta factura no sé...
¿Qué es? 6 caballos que tuvimos que conseguir. Ya, pero es que no había No había caballos, caballos en en el guión. ninguna cena. Ocurre todo dentro de un salón, Terry. ¿Qué estás haciendo? Pues quería meter 6 caballos. Ya está. Estupendo. Y se meten. Ojalá hacer entrevistas con todos y cada uno de los productores que ha tenido Terry Gilliam, a ver cómo se encuentran, ¿vale? Tienen un grupo de WhatsApp entre ellos. Un grupo de terapia conjunta, tío. Es que Se dan los buenos días todas las totalmente. mañanas. ¿Qué tal hoy, chicos? ¿Lo vais superando? No. Han pasado 40 años, pero ¿Qué aquí señor? seguimos. ¿Qué señor Terry Gilliam? Estas son las influencias, vamos a decir, en principio más obvias, que es, por recapitular, el tema de las ciudades, lo que ellos habían vivido, entre comillas, o lo que se podía palpar en la misma Estados Unidos, el tema de los cómics, la importancia de los cómics, las diferentes obras que había recomendado el señor Aslan al Tim Burton y al resto del equipo, o al mismo Michael Keaton. Y por supuesto, esto que acabamos de decir, la importancia del director de fotografía, que en este caso va a ser crucial. Pero si nos metemos en el mundo de la arquitectura, si nos metemos en el mundo del arte, aquí es cuando empieza ya lo loco, porque esto es muy loco. Baby. Ya hemos dicho que Gotham es una amalgama de diferentes tendencias de arquitectura y de arte, ¿no? Tenemos Art Deco, en los aspectos más luminosos, entre comillas. Acuérdate, por ejemplo, del apartamento de Vicky Vale, O el que es una maravilla. La fachada del ayuntamiento no tiene nada que ver con el resto de la ciudad. Por cierto, ese apartamento, Vicky Vale maneja dinero, ¿eh? Amigo, y recién llegado a la ciudad. Madre mía, con Vicky Vale, ¿eh? Menudo salón. Que entendemos que es reportera de guerra, pero madre mía. Sí. Madre No, mía, qué apartamento, o sea, eso es lo que llaman ahora los programas de reformas de gemelos guapos, espacios abiertos, ¿no? Buscad imágenes, porque hay gente que se ha encargado de analizar todo lo que es el apartamento de Vicky Vale, en serio. Sí, y sí. es una flipada a nivel de diseño, es súper bonito. No sé si para vivir funcional no es mucho, pero visualmente es súper bonito. Yo solo digo que un día estaba en mi casa, ¿vale? Y me llega un mensaje al WhatsApp y me dice... El mensaje decía, no sé si te interesa mucho, pero aquí están los planos del apartamento de Vicky Vale. Es verdad. Y yo estaba en pijama, tranquilamente, y digo, ¿qué? Sí, aquí mi colega me mandó los planos del apartamento de Vicky Vale. Evidentemente me puse a verlos, me parecieron fascinantes. Eso pasó. Pero estaba yo muy a lo mío y no me esperaba un mensaje así a tales horas. Doy fe de ello. Doy fe de ello. Antes hemos mencionado, por ejemplo, cuando hablábamos de Denis O'Neill, todo el tema del gótico, esos ambientes, las gárgolas, Notre Dame, etcétera. Pero vamos a ir con algunos estilos arquitectónicos que creo que quedan bastante definidos en la película. Ellos mencionan algunos. Esto a veces funciona mucho a nivel de subconsciente porque el propio First habla de algunos de esos estilos arquitectónicos que quedan muy definidos y que ellos eran conscientes de estar usando. Pero hay otros que no son conscientes que también están ahí y se pueden ver las influencias, porque al final esto muchas veces ya no depende solo de First, sino también del ilustrador, de las tendencias que le gusten, motivaciones, hay muchos elementos en juego. Él hablaba del futurismo italiano, que por ejemplo se percibe, el modernismo de autores como Frank Lloyd Wright. Aquí iba a haber campanitas todo el rato, también os lo digo, ¿eh? Mencionaban también a Antonio Gaudí, además usaban la analogía de mezclar a Antonio Gaudí con la Casa de Psicosis, es un poco... Y es que esa me parece de las más evidentes. De hecho, o sea, vamos a ver, la Catedral de Gotham es un empacho de Fabá de Gaudí. Pero claro, cuando pensamos en Gaudí, nos vamos directamente a la Sagrada Familia, que es como una de las obras más vistosas, más representativas, el epítome, que el pobre no pudo ni terminar. Pero ahondando en lo que es la propia obra de Gaudí, al que espero algún día dedicar algún tipo de especial o varios especiales, porque aquí normalmente no es solo uno, sino que suelen ser varios. A mí Gaudí me mola muchísimo e hizo cosas tremendas. Era un genio, un auténtico genio. A mí me recuerda más a lo que hizo en León. En León tenéis el Palacio Episcopal de Astorga, que es neogótico. Además, volvemos otra vez al tema del neogótico. Gaudí era modernista, vamos a decir, pertenecía al modernismo, pero también pues iba libando y modificando otros estilos. Y ese Palacio Episcopal de Astorga a mí me recuerda bastante, no al diseño completo de la catedral, porque la catedral se supone que es mucho más alta, pero lo que es la entrada, la fachada, a mí al menos me recuerda bastante a ello. La forma en la que visualizaban ese espacio era como si fuera una fortaleza japonesa. Y hablando de japoneses, también entra aquí el trabajo de un arquitecto japonés llamado Shin Takamatsu. Porque, por ejemplo, la clínica dental Nishina, si veis fotografías, os daréis cuenta de que se parece a algunos de los elementos que aparecen en la película. También, antes hablábamos del brutalismo, está el brutalismo de Le Corbusier.
Otto Wagner, Louis H. Sullivan, Norman Foster, Albert Speer. Yo os estoy dejando aquí nombres para que... A mí me parece súper bonito, sobre todo con este tipo de arquitectos. Ahora también se hacen obras maravillosas, pero tirar de estos arquitectos que ya pertenecen a otras épocas y ver lo que hacían y las ideas que poseían, a mí por lo menos me vuelve loco. Ver sobre todo las locuras que planteaba gente. Ves ideas arquitectónicas de hace, por ejemplo, 150 años y te das cuenta de que algunos de ellos estaban súper avanzados para la época, porque lo comparas con lo que estaban viendo en su día a día y dices, madre mía, pero esta gente estaba loquísima. Y por supuesto, una de las referencias más claras que podemos encontrar en este Batman es Metrópolis. Es bastante evidente. De hecho, la obra, el diseñador de producción de esa película era Otto Hante. Y yo creo que se ve bastante claro en Batman que hay ciertos toques de ese expresionismo alemán, aunque aquí podemos entrar si Metrópolis es realmente expresionismo alemán o no. Hay cierta tendencia entre ciertos estudiosos del cine en que separan el caligarismo del expresionismo, fíjate. Claro. Porque son cosas que sí, tienen muchas cosas en común, Sí. pero al mismo tiempo hay unas diferencias de intención visual, ¿no? Y entonces en Metrópolis hay partes que, si vamos a definir el expresionismo como contrastes de luz, creo que funciona muy bien separando lo que era la ciudad de arriba con la ciudad de abajo. Y quizá la última parte de la película sí que podríamos meterla más en este rollo del expresionismo, ¿no? De unos contrastes más sombríos, de jugar más con la psicología de los personajes a través de eso, de los contrastes de luz. Sí. Ya eso, como dice Sergio, es una discusión que da para café. Exactamente Esa la sí. misma discusión que se puede tener con Nosferatu, que hay gente Sí. que la considera expresionista y Yo gente... sí, yo por ejemplo, claro, yo sí. Hay Yo cosas sí. que no, para mí no son... Se salen mucho del expresionismo, pero esto es lo de siempre. Tú pones una categoría, pero dentro de esa categoría puede Claro. haber muchos grises. No se Claro. trata de que si no cumples estos artículos, ya no puedes ser expresionista. Yo creo que hay que ser bastante laxo con esos temas. Por supuesto, pero claro que si vamos a meter todos a estos directores dentro de un movimiento, evidentemente todos tienen unas ideas muy en común de cómo funciona la película. Pero, como tú bien Con dices, diferencias, claro. no es lo mismo el doctor Caligari que, por ejemplo, Nosferatu. Claro, pero porque Caligari quizás sea el ejemplo más extremo de Correcto. lo que era todo esto. De Y la el más cercano a la pintura, posiblemente. Exactamente, por eso hay mucha gente que hace una diferencia, de hecho hay gente que lo llama caligarismo directamente a esa tendencia más contrastada, ¿no? Que era un ejercicio de... más parecido quizá a lo que hace Barton, que es más Caligari que otra cosa, ¿no? Y volviendo a Fritz Lang, hemos puesto un poco a la ciudad de Blade Runner como el caso paradigmático de ciudad futurista decadente. Sí. Vamos a ver, seamos serios. Sí, sí. Estaba Fritz Lang antes que nadie. Sí. Es eso, estaba ya Fritz Lang ahí, haciendo su Metrópolis. Que, hablando de gente que se adelanta 150 años a las cosas, Fritz Lang. Por recapitular un poco todo lo que... ¿Recapitulas? Sí, me ha quedado como muy... Pues recapitulemos. Recapitulemos todos los estilos arquitectónicos, porque hemos hablado de expresionismo alemán, ya que hemos terminado con él, futurismo italiano, brutalismo, racionalismo, modernismo, art déco, gótico, neogótico... Hay los futuristas todo... Hay los futuristas italianos. ¿Cómo acabó la cosa, eh? Todo religado, sí, la verdad es que sí. Todo religado es lo que acaba dando lugar a este retrato totalmente opresivo y terrorífico que es la propia ciudad de Gotham. Voy con un culo torcido para ti porque esto es... Espera, me voy a acomodar. Sí, dale, acomódate, FIFA. acomódate. Lo primero no es un culo torcido per se, pero es una definición muy bonita por parte de Sam Hamm en el guión original, al menos el que él planteó para la película de 1989. Una de las primeras líneas, sabes que al principio se hace la descripción de dónde va a tener lugar la acción, someramente, a veces se le da un poco de... se le intenta dar como esa pátina de novelesca incluso a veces para que el Era lector... una fría noche lluviosa. Así es. Y él describe a Gotham como el infierno erupcionó. En realidad podemos traducirlo como brotó, pero él utiliza eruption, pero el infierno brotó a través del pavimento y construyó una ciudad. Introducir fanfarria de Daniel. Pero ese no era el culo torcido, Santi. ¡Vaya! Un poquito sí, me parece una definición bastante chula. Dale. El culo torcido es que tanto Hamm como Tim Burton leyeron La broma asesina. Pero leyeron La broma asesina antes de que se publicara. A mí me parece bastante raro, aunque hay un pequeño resquicio en el que puede tener sentido. Porque dentro de lo que cabe, Tim Burton ya estaba metido en el proyecto, la época... Bueno, podría cuadrar más o menos. Supuestamente, Tim Burton recibió el guión del cómic antes de que Brian Bolland se encargara del arte. Pero la cosa no termina ahí. Porque parece ser que Tim Burton comió con Alan Moore. Eso sí me lo creo. Y le pidió consejo sobre cómo llevar a cabo la película. Porque esa es la época en la que Alan Moore era medio simpático. Sí, Ahí todavía se podía hablar con él.
No, va en serio. Alan Moore, a pesar de lo gruñón que es y de lo Nah, yo veo entrevistas con él y tal, tiene una forma muy particular de decir las cosas. Me sigue pareciendo un tío súper entrañable, súper cercano y con una capacidad de análisis a través del sentido del humor envidiable, ¿eh? A pesar de que efectivamente es un señor que con la industria está muy enfadado. Eso te iba a decir precisamente. Yo creo que tiene sentido también. Que No, sea no, así, ya, ¿eh? vamos, Alan Moore le creo todo. Alan Moore tiene una batalla con la industria, pero no Total. con las personas. Es la sensación Y que bueno, me da. hubo un momento que con las personas también. Pero porque estaba muy frustrado. Exactamente, estaba muy cabreado. O sea, le pilló una época, principio de los 2000, final de los 90. Pero es que claro, Estaba muy esa enfadado. época Que se es- entiende el enfado, porque encima los fans de los cómics éramos y seguimos siendo imbéciles, es así. Entonces, claro, él estaba muy cabreado con ciertas lecturas que hacía el fandom, con la propia industria que estaba promoviendo esta clase de infantilización del género, y él se cagaba en el mundo de los superhéroes. Es más, con toda la razón del mundo, porque estamos hablando de que fue todo el rebufo de los 90 y el análisis que le hacía me parecía completamente racional. Creo que es un análisis que con el tiempo hemos hecho todos. Lleva muchos anillos. Yo creo que eso es lo importante. También. Y casacas. Y casacas. Un señor que se viste con casaca en mi equipo siempre. Ojalá llegar a una edad en la que te la sude tanto todo Que como llevar para casacas vestir y como, anillos. exactamente, para vestir como Alan Moore. Yo quiero llegar a eso. Por supuesto, todo este apartado visual, este miasma de oscuridad, Mi asma. este infierno que brota del pavimento y se transforma en una ciudad, influyó mucho a todo lo que vino después, sobre todo al mundo del cómic. A las películas, por supuesto, pero sobre todo al cómic, porque las películas pues muchas veces dependía de quién fuera el director, porque Joel Schumacher, la visión que tiene de Gotham, poco tiene que ver con esto. Con algunas cosas sí, pero tampoco mucho. Correcto. Pero esa influencia al mundo del cómic estaba ahí. Y él, claro, él se planteó. No teníamos muchas películas de superhéroes hasta este momento. Prácticamente ninguna. Se habían hecho cosas, se habían hecho series de televisión, estaba por ahí Hulk, estaba por ahí la serie de Spider-Man, estaba la película de Superman, los diferentes proyectos que había habido incluso de Batman y de Superman en cine, pero que eran seriales en realidad, no eran películas per se. Había un tono general en todas ellas. Pero Batman cambia un poco el paradigma de cómo se tenía que representar visualmente el mundo de los superhéroes. Numismática y alterofilia. No. Hola, caballero. Hola, No, caballero. gracias. ¿Tiene un momento, caballero? ¿Tiene un momento? No, pero no hace falta que me agarre del brazo. Tele, pero No me agarre del brazo. te ha puesto una pegatina, ya no puedes salir de ahí. Pero vamos, ¿qué pone la pegatina? O sea, ya está. Ahora le tienes que dar pasta. Te ha puesto una pegatina. Asociación Numismática y de Alterofilia Harvey Dent. ¿Qué es esto? Se lo canto. ¿Cómo? Somos la asociación numismática y de alterofilia. Somos la asociación numismática y de alterofilia. Nos gusta estar musculados, brillantes y embadurnados. Pero también nos gustan las monedas. Las monedas nos gustan mucho, sí. billetes, Los billetes, madre mía. las medallas. Las medallas también. Cosas así nos gustan. Nos gustan muchísimo. Musculados, eso sí. Y eso era. Vale. ¿Quieren contribuir? Es que llevamos prisa, estamos haciendo un... estamos Están grabando un programa. Sí, sí. Somos podcasters. Lo siento mucho. Tome usted un pomelo, buen hombre. Muchas gracias. Una duda. Dígame. La canción hacía referencia a cuerpos aceitosos y cosas así, ¿no? Sí, claro. ¿Eso no es más de culturismo que de alterofilia? ¡Guau! ¡Dando cuenta! ¡Dando cuenta! Estupendo. Síguenos en redes y únete al Patreon del Descampado. Es muy fácil y por muy poco al mes podrás disfrutar de contenido extra como análisis de discos, videoblogs, cineclubs, curiosidades, documentación, making of de los programas, etcétera, etcétera. Además estarás apoyando a que este proyecto pueda seguir adelante. Ayúdanos a seguir creciendo como un pepino in the middle of the huerto. Este programa no contiene trazas de inteligencia artificial.